chicos, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a ver cómo analizar nuestro riesgo en nuestro portafolio de una forma fácil y sencilla. No necesitas ser un MBA para hacerlo. Bueno, inicialmente vamos a hacer este pequeño ejercicio. Vamos a la página del Tesoro y veamos un poco de cuánto está la tasa a 20 años, la tasa del rendimiento de los bonos de 3.8%. Coloco una inversión de $400, coloco un escenario optimista de 15%, uno pesimista de 35%, dependiendo de mis análisis, ¿verdad? Coloco una ganancia al final del año de $426 por apreciación y así sucesivamente cada una, $100 por encima, ¿verdad? Y con una ganancia en dividendo de entre 4 a $3 en promedio, ¿verdad? Entonces, ¿qué me da el análisis? En uno de los métodos me da casi 1.5% de retorno. ¿Por qué? Porque prácticamente tengo un valor de retorno a la inversión por debajo de los bonos del tesoro. Entonces, yo rechazaría esa tesis de inversión. ¿Por qué? Porque ni siquiera recibiendo dividendos vamos a tener una ganancia importante, por lo que es importante evaluar este tipo de riesgo. Aunque incrementemos $6, el dividendo no va a ser viable, ¿verdad? Igualmente vamos a ver el retorno esperado de una inversión, pero bajo riesgo. En este caso estamos colocando una probabilidad de recesión económica de 47%. En este caso la estamos sacando de Statista. Te puedes suscribir acá, puedes pagar la prima para poder ver este tipo de datos. Y con esta variable de recesión económica, que sería el riesgo más alto, y tendríamos prácticamente un retorno del 10% estimado. Y si tenemos un boom alcista, un 30% de probabilidades, un 40% de retorno. Si no existen cambios económicos, en total tendríamos una rentabilidad en todos los escenarios, una rentabilidad esperada de casi el 21%. Entonces, ya con ese escenario podemos decir de que el retorno es viable. En este tipo de hojas de cálculo yo les coloco toda la información de la forma más fácil, que el análisis está automatizado, de todas maneras que ustedes puedan ver el retorno real y cuál es la varianza de cada retorno. Veamos el siguiente ejercicio, que sería cómo evaluar el riesgo esperado de una inversión con una apreciación de capital. En este caso estamos colocando de que estamos contrastando el riesgo de la inversión o nuestra inversión contra la apreciación que pueda darnos invertir en bonos del tesoro. Entonces, con una ganancia de $2.000 o una pérdida de $1.000, todavía tenemos un retorno sobre la inversión, que en este caso el retorno esperado es de 20%, pero mi riesgo esperado es del 16%. Entonces, si mi tolerancia al riesgo me dice que el 16% todavía es aceptable, yo puedo mantener esa posición como viable y tomar la decisión de que ese riesgo esperado me permite a mí generar ese margen de ganancia de 16% si se cumplen estos escenarios. También podemos, este es un regalo para ustedes, en este caso sería el análisis del valor de riesgo. Este tipo de análisis lo utilizo para ver mi posición en stop loss. Entonces, ¿qué tengo? Un precio de la acción para la empresa Coca-Cola, 60 $60, una inversión de $100.000, tenemos una volatilidad de 1.61. Para un plazo de un día yo tendría una pérdida, un valor en riesgo de 160 y pico de dólares, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si pasa un año? Un año bursátil sería $2.650 que yo tendría como inversión en riesgo. Si mi tolerancia al riesgo llega a $2.000, entonces yo tendría que revaluar esa inversión. Pero ¿qué pasa si mi tolerancia al riesgo es más alta? Puede llegar a ser todavía aceptable y viable la inversión. Pero ¿qué sucede si yo empiezo a jugar con mi tolerancia al riesgo o empiezo a analizar mi tolerancia al riesgo y no pasa de $1.000? Yo tendría que rechazar esa tesis de inversión. Entonces, aprovechen este tipo de oportunidades para analizar el riesgo de su portafolio, para analizar el valor en riesgo de cada posición que ustedes hagan en trading. Se las estaré dejando en los comentarios. Por favor, suscríbanse y denme un fuerte like. Saludos.